El ABC Libertario, periodismo alternativo, independiente y libertario. Bueno, le decimos a don Gonzalo Montoya, es uno de los líderes del movimiento de pensionados Monpeco de la seccional Antioquia. Le decimos muy buenas noches. Y también a Juliet Martínez desde el municipio de Soacha. A todos muy buenas noches. Y bueno, hoy vamos a hacer un análisis de lo que serán las elecciones del próximo 29 de mayo. Y más aún que muchos estamos, mejor dicho, padeciendo las mentiras de todo lo que se viene diciendo del candidato que va en la punta, ¿no? Según las encuestas, aunque hay que tener cuidado que las encuestas no pueden ser como tan reales que digamos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con este espejismo que nos brindan los grandes medios y las grandes encuestadoras. Pues, don Gonzalo, para usted, ¿cómo ve este panorama y más aún lo que ha venido sucediendo en la ciudad de Medellín? Don Carlos, yo lo veo todo muy definido. Claro que en Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, usted vio estas últimas encuestas, la gente aquí es muy de Uribe, ¿sí? Entonces aquí en Antioquia estamos tratando de llegar a aportar 600.000 votos para Petro, pero es difícil porque aquí la mentalidad de la gente está muy sometida hacia el uribismo. Aquí es donde nació y está muy fuerte el uribismo, entonces va a ser muy difícil. Yo creo que nos vamos a salvar es con la votación de Bogotá, del Pacífico y de la costa, y de Santanderes también. Aquí, como le digo, estamos tratando de poner de que sean de 500 a 600.000 votos y nos va bien, pero aquí es de esperar que gane el uribismo. Bueno, y con lo sucedido esta semana con el alcalde de Medellín, que fue sancionado injustificadamente, ¿no? Porque eso no tiene justificación, simplemente porque él dijo cambio en primera, pero porque iba a arrancar el carro, ¿no? La Procuraduría lo sanciona y también lo retira del cargo. Sí, don Eduardo, don Carlos, yo pienso que la gente ha captado todas las barbaridades que está haciendo este gobierno en los últimos meses, porque mire esto de la ley de garantías, que fue en octubre, la gente captó eso es una intromisión en política directa, y mire que hasta la Corte Constitucional ya se los declaró inexequible, ellos lo sabían, los senadores y los representantes que aprobaron eso sabían que eso es inconstitucional, sin embargo lo hicieron, y el daño lo causaron, porque fueron miles y miles de contratos y miles de millones de pesos en contratación. Entonces fíjese que ellos están haciendo unas barbaridades que terminaron con esta última de ayer, antier, con la del alcalde Quintero, pero eso ha servido para que la gente se dé cuenta de las barbaridades que está haciendo este gobierno, y yo creo que eso nos ha beneficiado más, en que la gente tenga conciencia y que vote por el cambio. En cuanto a los pensionados, yo he visto mucho pensionado que es como uribista, y es que no se dan cuenta estos señores que realmente Uribe nos dejó mal parqueados. No se dan cuenta, don Carlos. A nosotros nos ha tocado aquí dar una lucha muy tesa, porque aquí la mayoría de los pensionados, como tenemos esta educación muy desde la iglesia y muy sometidos a... Y Uribe sabe cómo manejarnos. Uribe, con eso de mis huesitos y mis carnitas y yendo a misa y comulgando, se gana la gente. Sí, es que Uribe tiene una forma de someter a la mentalidad de la gente, y él lo sabe.
y la mayoría de los pensionados, sobre todo los pensionados, estamos sometidos a esa mentalidad. A nosotros nos ha tocado muy duro aquí, don Carlos. Le digo que nos ha tocado muy duro. Y solamente unos grupos de líderes, claro que hemos encontrado muy buenos líderes en distintos municipios y nos estamos abriendo camino, pero no es fácil, don Carlos, no es fácil. Hay mucha gente que está absolutamente dominada y les explicamos, mira, la ley tal del 2005, que nos quitó la mesada 14, que nos incrementó la edad, que nos incrementó las semanas, que nos incrementó la cotización en salud. ¿Usted cree que le entienden a uno, don Carlos? La gente es como anestesiada. Bueno, le damos la bienvenida nuevamente a Juliet Martínez desde Suacha, donde ella se encuentra. Juliet, buenas noches. ¿Qué preguntas tiene para hacer? A ver si nos responde. Juliet. Vamos a mirar a ver si le pone sonido, micrófono. Bueno, vamos a esperar. Pero sigamos aquí nosotros, don Gonzalo, mientras que ella le pone el micrófono y se nos conecta con nosotros. Entonces, ¿cómo hacer para que, bueno, los jóvenes están entendiendo que el cambio se necesita? Y un buen sector también de los pensionados y de pronto aquellas personas que no tienen pensión o que no tienen futuro para pensionarse también entienden que debe haber cambio. ¿Cómo hacer para esas otras personas entiendan que se necesita el cambio? Don Carlos, estamos haciendo reuniones muy amables, estamos tratando de no pelear, de no confrontar, sino de hablar muy tranquilamente, muy pausadamente, tratar de que la gente sea consciente de que estos últimos gobiernos, desde los años 90, todos estos gobiernos han estado trabajando en recortar las conquistas de los trabajadores y de los pensionados, y se los hemos dado hemos dado evidencias. Miren, nos han quitado esto, nos quitan esto otro, nos quitan esto otro. Ahora con el 1174 nos quieren quitar es la jornada laboral, nos quieren quitar el derecho al contrato de trabajo. Sí, entonces sí. Fíjese que ha sido muy poco a poco, pero yo creo que hemos avanzado, aunque como le digo es muy difícil, pero hemos avanzado y hemos logrado, aquí en Antioquia ya somos un poco de líderes en diferentes municipios, de aquí del área metropolitana, de Bello, Itagüí, Copacabana, Barbosa, Envigado, Itagüí, La Estrella, Caldas. Entonces son 6, 8 municipios que están muy de aquí del área metropolitana y entonces hemos localizado unos líderes que nos han ayudado a crecer, a traer nuevos pensionados, nuevos trabajadores, a que sean conscientes de esta problemática y a estudiar documentación, porque tenemos muy buena documentación, inclusive de la misma ANIF, FEDesarrollo, Asocajas. Entonces hemos estado estudiando estos documentos que nos permiten ver por dónde es el camino que nos llevan para el recorte de todas las conquistas que han obtenido en pasadas luchas de trabajadores. Bueno, no sé si a ver esa percepción que de pronto tanto el pensionado como la gente nueva le tenga desconfianza a asociarse a un movimiento de pensionados o en el caso de los gente nueva a asociarse a un sindicato porque le tienen miedo a asociarse o afiliarse a estos movimientos que les sirven en un futuro para la lucha de ellos. Uno ve en el caso sindical que en cambio de crecer disminuye, sí, ya sabemos que disminuye porque el desempleo está a todo tope,
En el caso de los pensionados, uno ve que hay desconfianza hacia los movimientos de pensionados, que de pronto ellos piensan que es que no puede haber arreglo para ellos. Y uno ve que la lucha que se están haciendo por grandes líderes, como el caso de usted o aquí en Bogotá de muchos líderes que uno conoce, ¿por qué esa desconfianza de la gente? Don Carlos, porque es que las élites han desprestigiado la organización. Observe usted que los sindicatos están totalmente desprestigiados y tienden a acabar, porque los mismos gobiernos se han encargado de desprestigiar a los dirigentes sindicales. Además que hay muchos dirigentes sindicales que han hecho jugadas mal hechas, ¿sí? Y han participado en corrupción y salen ellos con muchas prebendas de tipo personal. Entonces ya la gente cree muy poquito en este tipo de organizaciones y también en organizaciones de tipo pensional. Por eso es que crear organización en nuestro medio es tan difícil, porque desconfían de uno. Ellos piensan que es que uno está luchando es por prebendas de tipo personal, ¿sí? Entonces por eso es muy difícil que la gente participe en reuniones si uno los invita. Por eso es que es tan difícil, don Carlos, crear organización en nuestro medio. Crear organización no es tan fácil y menos para una lucha que debe conseguir conquistas tanto pensionales como laborales. Sería que los sindicatos también, por ejemplo, cuando salió la ley 100, hace 30 años o 28 años, ¿no? 38 años ya. 28. 38 años. 28. 28. Sí. 28. 28. En 1994. 93. No, sí, 29, está entre los 29 y los 30. O entre los 28 y los 30. Sería que los sindicatos nunca se dieron, los sindicatos y los movimientos de pensionados de ese momento, que obvio nosotros estábamos jóvenes, ¿no? No se dieron cuenta en el gol que estaba metiendo el gobierno de Gaviria y la ponencia de Álvaro Uribe. Fueron engañados. Yo he participado en reuniones con dirigentes sindicales de ADIDA, que es la Asociación de Institutores de Antioquia, que ellos se mea culpa y se dan en la cabeza. Es que nosotros le comimos cuento a Uribe y participamos de todas estas cosas. Yo no sé a nosotros cómo nos engañaron, pero nosotros fuimos cómplices de ese trabajo. Fíjese una cosa, don Carlos. Sí. Artículo 53 de la Constitución Política de Colombia. Estatuto del Trabajo. Constitución, artículo 53. Anótelo si quiere. Estatuto del Trabajo. Debían haberlo elaborado y aprobado en el Congreso. Esta es la hora que no hay Estatuto del Trabajo. Entonces, fíjese que la Constitución quedó a medio hacer. Esa es una de las cosas que yo estoy aprendiendo últimamente. Es que nosotros tenemos una Constitución Política del 91 que es muy buena, pero que no se cumple. Sí, sí. Entonces está a medio hacer. O sea que la Constitución quedó a medias. La Constitución del 91. A medias. Quedó a medias. ¿Qué le hace falta? Sí, señor. Para que de pronto, si es que llega Petro, porque lo posible es que llegue, ¿qué le podrían poner o aumentar o ajustar? No aplicarla. Lo que necesitamos es aplicar la Constitución del 91. Sí, sí, sí. Y retomar los acuerdos de paz. Yo creo que para nosotros es muy importante. Todo este trabajo que se hizo en el gobierno anterior, hay que recuperar el acuerdo de paz. Si nosotros le trabajamos al acuerdo de paz, eso lo es todo. Porque este país, don Carlos, el primer punto que hay que trabajar es a la paz. No podemos seguir en esta guerra. Bueno, para que la gente, tanto del común como los viejitos que nunca han creído
en todo esto desde que se firmó la paz, cómo hacerles convencer de que ya es hora que vivamos un poco de paz y que realmente los conflictos han sido, por ejemplo, las FARC, nacieron del descontento por las tierras en el campo, ¿no? Ajá, Y, ajá. y mucha gente de pronto no recuerda los escándalos de Fadul y Peñalosa por allá en los años o en décadas 60, 70. 64, eso fue en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, Fadul y Peñalosa, acuérdese, Fadul y Peñalosa y Nacho Vives. Yo era un muchacho de 14, 15 años y yo me escuchaba los debates por radio a Nacho Vives. ¿Usted recuerda? Sí, 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 sí. Que después vivió otro escándalo este señor Nacho Vives siendo senador. Senador, eso sí recuerdo. Y Enrique Peñalosa Camargo, que era el ministro de Agricultura, el papá de este Peñalosa, ese quedó millonario. Y ese era familiar, él era Peñalosa Camargo, él era primo de Carlos Lleras, de Alberto Alberto Lleras Lleras. Camargo. Primo. La mamá de él era hermana del papá de Alberto Lleras Camargo. No, de la mamá de Alberto Lleras Camargo. Tenían las mamás hermanas. Ah, dame el favor. Peñalosa Camargo y Alberto Lleras Camargo. O sea que mamás hermanas. O sea que la política ha sido como el reinado o como los reinados. Hemos dicho, venga, yo le heredo a mi hijo, a mi sobrino, a mi nieto. Por eso es que nosotros decimos desde hace tanto tiempo que es que estos son los mismos con las mismas. No ha cambiado nada. Nada. O le dan entradita a uno, pero ellos siguen allá en el curubito. Y por eso es que dicen, hay personas que han hecho el trabajo. Mire, es que a nosotros nos están gobernando 64 familias, gobiernan Colombia. Ospinas, Los Santos. Lleras. No. Todos son los mismos. Todos esos son los mismos. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo hacerle que la gente entienda que ya es hora de que tengamos un verdadero cambio? Aquí siempre se ha echado la culpa y en los últimos 2 periodos, ¿no? El que ha llevado el agua sucia ha sido el candidato Gustavo Petro, ¿no? Y la gente como que no entiende cómo hacerle entender que en Colombia no va a haber comunismo y que comunismo no existe en el mundo, menos socialismo, simplemente que hay que llevar el país hacia un progreso, una industrialización, un campo que ya vuelva la agricultura, lo que perdimos hace como 20 años. ¿Cómo hacer para que la gente entienda? Es muy difícil, don Carlos. Yo no sé cómo. Pero permítame, yo le respondo algo que usted me preguntaba ahora. Sí. Los dirigentes sindicales han tenido un trabajo muy duro y no los podemos culpar a ellos. Usted no recuerda, o yo no sé si usted tiene referencias de tantos dirigentes sindicales que han asesinado en este país. ¿Usted no tiene referencias de eso? Pues las referencias es que los dirigentes sindicales que han asesinado han sido más que todo hacia el norte del país, el Valle, que también ha entregado sindicalistas asesinados, y en Bogotá no se ha tenido ese problema. Sí amenazas, más que todo hacia la FECODE, que los tildan de comunistas. Pero ¿cómo hacemos para que la gente entienda que comunismo no hay? Que lo que hay pues es... Mire, don Carlos, yo le quería decir de que hay unas estadísticas. Usted recuerda lo de la UP en los años 85, 90, cuando este presidente, ¿cómo llama? Virgilio Barco.
que ahora están destapando muchas cosas. Los dirigentes sindicales y de trabajadores que mataron, desaparecieron y que ablandaron, matándole y desapareciéndoles hijos, fueron muchos. Y yo me he metido en internet a investigar cosas, don Carlos, eso es escandaloso. Es escandaloso la forma como les han dado tan duro. Entonces yo digo que por eso no hay, y nosotros estamos disfrutando de muchas conquistas ahora. Yo digo, nosotros tenemos muchas conquistas, el SENA, el ICBF, las cajas de compensación, todo eso han sido conquistas de los trabajadores, las pensiones, el seguro social, todo eso han sido conquistas de luchas de los trabajadores. Pero lo que han sufrido esos dirigentes para obtener lo que nosotros ahora estamos disfrutando ha sido muy sufrido, don Carlos. Sí, porque últimamente en los últimos años se ha perdido muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, las conquistas laborales, como usted lo enunció al comienzo de la entrevista o de esta charla, donde con Álvaro Uribe se perdió las cesantías, se perdió las horas extras, se perdió, ¿qué más? Con la ley 50 se pierde la retroactividad a las cesantías, ¿no? ¿Qué más se pierde? Y ahora nos quieren meter el trabajo por horas, pero si nos meten el trabajo por horas es acabar con el contrato laboral y ya los patrones no van a tener que cotizar para fiscales. Entonces, ¿dónde queda el SENA, el ICBF y las cajas de compensación? Se acaban. Fíjese que esa es la quinta esencia de lo que quieren lograr ellos, acabar con todo eso. O sea, mejor dicho, acabar con el Estado y ellos quedar con poquitas cosas para seguir rematando el país. El país. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y por qué la gente, será que no entiende todo esto? ¿O es que falta de lectura, falta de investigación? Y a la gente le dicen que Petro es un comunista y un castrochavista y ahí mismo se la calan. Entonces es muy difícil porque nosotros, y sobre todo los viejos, ya tenemos muchos rayones en la cabeza y le comemos a esta gente muy fácil. O le comemos en el púlpito a los curas. Y es que los curas, por ejemplo, en el caso Antioquia, por allá esos pueblos de antioqueños, los curas se meten mucho en política, favoreciendo a los candidatos de derecha y extrema derecha que son patrocinados por los narcos. Sí, señor, pero mucho. Y aquí la gente le cree a eso. Dicho esto, queda uno aterrado con lo que hay de muchos viejitos. Señor, ahora nos estamos salvando es por la juventud, porque ya los jóvenes no le comen a eso. Mejor dicho, toda una vida, los viejitos hemos dicho, a uno de joven, los viejitos nos han vendido a través del voto. Sí, porque es que si ahorita siguen los mismos, porque somos generaciones de hace 20, 30, 40 o 50 años que nosotros éramos jóvenes, todos, y queda un grupito de viejitos que quieren seguir vendiendo el voto sin importar las consecuencias de los demás, que necesitamos un cambio. Sí, señor. ¿Cómo hacemos para educar a todos los viejos? No, eso ya es. Pues ahí estamos tratando de hacerlo. Usted no se dio cuenta, don Carlos, que ayer y hoy hubo un encuentro de pensionados en Cali. Sí, por ahí supe, sí, señor. Usted está en Facebook de Mompeco, ¿no? Sí, yo estoy en Facebook de Mompeco. Yo puse invitaciones ahí. Pero yo no me di cuenta. Pusimos la programación y hay una organización desde Cali en la que Mompeco está participando
que se llama Coordinadora Pensional Colombiana, y hay unos dirigentes de Nariño, de Putumayo, del Cauca y del Valle, de esos 4 departamentos. Venimos trabajando con ellos desde el año pasado, y esa coordinadora pensional del suroccidente ya la hemos vuelto nacional, porque está participando gente de Bogotá, de Santander, de Atlántico, de Bolívar, de Córdoba, de Antioquia, de Caldas. Entonces fíjese que estamos ampliando. Nosotros nos reunimos cada 15 a 20 días en unas reuniones virtuales los viernes por las tardes a hablar de esta problemática, a hablar de la problemática de Telecom, de los bancarios, de los trabajadores bancarios, de los ferroviarios, ¿sí? de la electricidad, de los del Cerrejón, de los de la Frontino Gold Mines. Entonces eso nos enriquece y nos abre mucho la mentalidad y la forma como estamos recibiendo ataques de este gobierno, quitando pensiones, desconociendo pensiones que ya han sido adquiridas. A los pensionados de Carbocol les están quitando las pensiones que tenían de prescripciones médicas. Colpensiones las está desconociendo. Entonces esto nos ha enriquecido mucho, don Carlos, y es una forma de crecer y de convencer compañeros que tenemos que unirnos, porque nosotros estamos muy desunidos. Usted sabe que existe la Confederación Pensionados de Colombia, ¿no es cierto? Pero es muy poco lo que hacen. Y si usted se pone a ver, son señores que el presidente es presidente hace 15 años. Y algo más. Entonces uno dice, ¿oíste? ¿Y este señor cómo hace que está así hace 15 o 20 años y no hacen nada? ¿Y quién explica eso? ¿Y a qué se debe que se vitalizan ahí? Lo mismo sucede en los sindicatos que usted acaba de nombrar. Lo mismo pasa en los sindicatos, sí, señor. Eso no debe ser. Eso no debe ser, don Carlos, porque es que el liderazgo debe ser compartido. Entonces nosotros ya estamos aprendiendo de eso, y a los compañeros que estamos en la dirección les decimos, bueno, 1 o 2 años no más, y que nos reemplacen rápidamente otros. Porque así debía ser en los sindicatos, así debía ser en las organizaciones grandes pensionales. Sí, 2 años. En las federaciones, en las confederaciones y en las presidencias de los sindicatos y en las organizaciones de pensionados. Porque realmente se hacen elegir es para quedarse ahí, perpetuarse. Para perpetuarse. Sí, entonces yo creo que entonces todo esto es falta de una pedagogía en cada uno de los nuevos y los viejos que manejan todo este tipo de organizaciones. Claro que sí. ¿Qué más le hace falta? Y que lleguemos todos unidos, todos los viejos, y que esta entrevista sirva para aquellas personas que van a participar en las elecciones del 29 de mayo, para que de una vez o nos hundimos o salimos a flote. Don Carlos, nosotros el 7 de marzo estuvimos en un encuentro con Petro en el Hotel Radisson, al norte de Bogotá. ¿Usted sabe cuál es el Hotel Radisson? Sí. Bueno, allá hay un auditorio muy bonito. Estuvimos 350, fuimos 150 pensionados de Santander, Guajira, Valle, Cauca, Tolima y Antioquia. Y allá nos encontramos con otros 200 de Bogotá. Y estuvimos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y allá apareció Petro a las 10 de la mañana. Nos dio una conferencia de 1 hora, de 10 a 11. Y estuvimos con el doctor Ricardo Roa, que es el gerente de la campaña de Petro. Ahí le entregamos un documento que nosotros pedíamos, sí, que es hablando de recuperar todas estas pérdidas que yo le comenté ahora, la mesada 14, el incremento anual, la cotización en salud, no más incrementos de edad ni de semanas cotizadas, y defender el sistema de régimen de prima medio,
Sí, y acabar con el régimen de prima individual. Nosotros creemos que con los fondos privados hay que acabar. Los banqueros no tienen por qué manejar la plata de los trabajadores ni de los pensionados. Las debe manejar el gobierno con pensiones, pero las debe manejar una junta directiva donde estemos sentados nosotros, los pensionados y los trabajadores, manejando nuestra plata. ¿Por qué la están manejando los banqueros? No tiene por qué, no tiene por qué. O sea que quitarle todo ese régimen de prima individual y que lo maneje Sí, todo sí, el señor. Estado. O sea que Sí, volver. esa es la petición nuestra. Volver a un solo régimen de pensiones y que sea estatal y que se maneje con mucha claridad, que haya personas del gobierno, pero que haya también personas en la junta directiva de los trabajadores y de los pensionados. ¿Usted sabe cuál es la junta directiva de Colpensiones hoy en día? Todo está hecha por el Estado. No hay. Tres ministros, son tres ministros Sí. y dos personas nombradas por el presidente. ¿Quiénes ponen los ministros? Pues son los tres del gobierno y otros dos. O sea que por eso es que este presidente maneja la plata de las pensiones como si estuviera en el bolsillo de él. Así manejan la plata de las pensiones. Así hicieron el año anterior, donde le quitaron la plata de las pensiones a los municipios. Sí, eso fue y también lo que querían hacer este año. Don Carlos, Sí. le decía que tuvimos ese encuentro. Eso fue el 7 de marzo. Nosotros viajamos en bus. La campaña nos ayudó con parte del transporte y parte del alojamiento allá en Bogotá, que estuvimos una noche. Fue una travesía. Nosotros salimos de aquí a las 6 de la mañana y llegamos a Bogotá, amanecimos allá, madrugamos para el Hotel Radisson y a las 2 de la tarde otra vez para Medellín. Y lo mismo los de Guajira, los de Santander, los del Cauca, los del Valle. Fue algo muy, imagínense uno bien viejo y 36 horas de viaje porque esas carreteras estaban vueltas nada. Haber dicho mucho odisea, ya estaba comenzando el invierno. Fue una odisea, don Carlos, sí señor. Pero sin embargo, fue muy satisfactorio porque le pudimos entregar el documento al doctor Petro, él nos firmó, él nos habló de cómo concibe las pensiones y para nosotros fue muy agradable haber estado allá con él. O sea que la idea que él votó hace algún tiempo de volver nuevamente a lo que era antiguamente la forma de pensionarse y del descuento de las pensiones, la impuso fue porque ustedes le hablaron a él, a Petro. Sí, señor, yo creo que sí. Y pusimos en el curubito la problemática de las pensiones, porque observe que Petro no decía nada de las pensiones. Entonces nosotros le tenemos que decir, es que usted este es un problema grave, este es un problema grave, y el sector social de los pensionados en Colombia y en cualquier país del mundo, el sector social de los pensionados y de los trabajadores es muy importante. Y hoy la problemática pensional está en el curubito de los candidatos a la presidencia. Y más aún que, por ejemplo, un presidente o los senadores o toda esa gente que trabaja con el gobierno salen a devengar unas altas pensiones. Ah, sí, señor. Y eso es lo que también... Que con eso tenemos que acabar también. Con los regímenes especiales hay que acabar, porque esos regímenes están desangrando la plata de los pensionados. Entonces, lo de los ministros, congresistas, ejército, policía, diplomáticos, esos salen con 25 millones magistrados de las altas cortes, esos salen con pensiones de 25 millones de pesos. Con eso tenemos que acabar. Con eso hay que acabar. O sea que la idea,
Bueno, ¿por qué los medios de comunicación entonces no investigan de dónde sale todas estas ideas o propuestas, más bien, propuestas serias de lo que habla Petro? Por ejemplo, Petro fue muy claro en decir que el trabajador nuevo debe aportar para su pensión y con eso se va pagando las pensiones de los más viejos. Eso quiere decir que volver nuevamente, cuando uno comenzó a trabajar, que a uno le descontaban salud, pensión, iba para el Seguro Social en ese entonces. Sí. Y los pensionados que habían en ese momento en el seguro, pues ellos estaban pensionados, ¿no? Por parte del seguro de ese entonces. Y porque en la década del 70, habían empresas que tenían su pasivo pensional, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que no recuerda que en el paro nacional de 1977, que le hicieron a López Michelsen le entregó ese pasivo pensional a Seguro Social y de ahí, en cambio de ser enana la caja del Seguro Social para pensiones, se creció, se agigantó y por eso se fue agigantando a través de los años hasta que vino Álvaro Uribe y le entregó todo eso a los bancos. Al sistema financiero. Los que quedamos, fuimos muy poquitos en ese entonces en el Seguro Social hasta que vino el cambio a Colpensiones. ¿Usted es consciente que la semana pasada fue la Asamblea Nacional de Asofondos sí. en Cartagena? Sí. ¿Y se dio cuenta que están proponiendo ellos? El cambio del... Ellos quieren acabar a Colpensiones y ellos quieren acabar el régimen de prima medio y quieren que el gobierno y que todos los pensionados se pensionen en el sistema de pensiones de ahorro individual. Es decir, que toda la plata la manejen los banqueros. Entonces ahí tenemos una pelea, porque nosotros pretendemos una cosa y ellos pretenden lo contrario. Sí, no, y la propuesta de Petro es bien seria en ese aspecto, para la parte de los pensionados. ¿Y por qué? Vuelvo y repito, ¿será que las personas, algunos más o menos que están en las edades de 35 a 55 años, como que no quieren entender? Y los viejitos que tampoco quieren entender que se necesita esa reforma o esos cambios nuevos y no seguir que otros quiten para enriquecerse en otros y que otros sigan empobreciéndose. ¿Cómo hacemos para cambiar esa mentalidad de toda esta gente? Ojalá que este video... ¿Sabe qué hemos encontrado? Yo he encontrado mucho la posición que digan, Gonzalo, a mí mal que bien, yo ya tengo mi pensión. Sí. Sí. Entonces ya ellos le está llegando la pensión y no les interesa más. Entonces ellos dicen, no, yo ya cogí el cielo con las manos, yo tengo mi pensión, los otros que se jodan, eso no es problema mío. Entonces es una posición muy egoísta. Aquí hemos encontrado mucho eso. Y además que a nuestros viejos no les gusta leer, no les gusta estudiar. Don Carlos, yo nunca he sido dirigente sindical. Yo tengo formación de ingeniero industrial y trabajé toda la vida con la empresa privada. Solamente hace como 3 años me metí a estudiar esta problemática ambiental en estos paros del 19. ¿Usted recuerda los paros del 19? Sí. Ahí me empecé yo a cuestionar y empecé a buscar documentos y a estudiar. Y yo ya creo comprender algo de la problemática pensional. Y por eso fue que me metí aquí en Antioquia y con otros compañeros de todo el país a luchar por esta organización del Movimiento Nacional de Pensionados de Colombia. ¿Sí? Y ahí vamos. Y me he encontrado con una gente muy valiosa. Y yo ya tengo amigos en todo el país, pensionados, que son líderes. La mayoría de ellos han sido sindicalistas. Es decir, es gente que sabe de sindicatos y conoce de leyes y conoce de luchas sindicales.
muy valiosos, y ahí vamos, estamos creando organización. Pero vuelvo y le repito, crear organización en nuestro medio es muy difícil, y más con los viejos pensionados, porque los viejos es el sector más retardatario de la sociedad. Son retardatarios y son sellados, no quieren estudiar, no quieren leer. O sea que la historia se repite, mejor dicho, es un reciclaje. O sea que esa gente que fue joven hace tantos años, ya tiene hoy en día su edad, vuelven y repiten de los viejos de hace 50 o 60 años. Sí, señor. Que porque hoy en día tienen una pensión, no les importa nada, ¿no? O otros, no, es yo para qué Ahora, voy. don Carlos, Sí, hay otra problemática que usted me tocó ahorita. El sistema pensional de Colombia tiene un problema muy grave, que es la baja cobertura. Solamente tiene una cobertura del 30%. Es decir, de 100 trabajadores, solamente 30 están metidos en los sistemas pensionales. El 70% no lo está. Entonces, un gobierno democrático, un gobierno incluyente, tiene que diseñar unas políticas, por ejemplo, para que los campesinos hagan parte del sistema de pensiones y coticen, que los trabajadores independientes también coticen, que los taxistas coticen, que las mujeres cabezas de familia también sean capaces de cotizar. Entonces nosotros tenemos que elevar esa capacidad de cobertura del sistema de pensiones, que pase del 30, hay que llevarlo al 40, al 50, al 60%. Es decir, enriquecer ese sistema de pensiones e incrementarlo mucho en plata para que sea capaz de poder darle pensión a mucha gente que llega viejo y no tiene con qué. Y la familia lo bota, porque lo bota como un mueble viejo, porque ese viejo no hace y no estorbar. Y no además de que está enfermo, y llevado en putas. Y es una de las personas que no porque esa aporta. esa es la triste realidad de nuestros viejos, don Carlos. Sí, Usted sí, va sí. a los municipios y en los municipios hay unas casas donde los viejos son unos indigentes, son miserables, muriéndose de hambre, no tienen dónde dormir. O sea que Eso es inaceptable. y la idea de Petro es buena, hemos dicho, la propuesta de Petro es buena, que todos tengan su cobertura, así sea la mitad de una pensión, Sí. pero que todo el mundo cotice. Pero que mucha gente cotice, pero que no seamos tan pocos, porque es que el 30% es muy poco. Tenemos que incrementar eso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que los campesinos coticen? Los taxistas, los trabajadores independientes, que son muchos, porque usted sabe que la mayoría de los trabajadores en Colombia son trabajadores independientes, y los trabajadores independientes no se preocupan por cotizar, les importa muy poquito eso, además porque piensan que esa plata la roban. Y va uno a ver y sí. Ajá. Y eso ya hemos tocado bien la parte, lo que nos interesa, ¿no? Que es la parte pensional. ¿Cómo ve las demás propuestas de Petro en educación, en trabajo, en educación, qué más, en el sector vivienda y salud, hasta inclusive la cultura y el deporte? Don Carlos, en economía hay una propuesta muy interesante de Petro, y es que nosotros tenemos que rehacer este país, porque este país está destruido. Don Carlos, ¿usted sabía que a Medellín le decían la ciudad industrial de Colombia? Sí, sí, yo recuerdo antiguamente, sí. ¿Y sabe por qué yo estudié ingeniería industrial? Porque yo aquí en Medellín, yo conocía Fabricato, Coltejer, Tejicóndor, Indulana, Everfit, Prominsa, Furesa, Argos. Es decir, la industria que había aquí en Medellín. Entonces, cuando yo era muy muchacho, yo decía, no, yo voy a estudiar ingeniería industrial
porque ahí es muy fácil conseguir trabajo, porque toda esta industria que hay en Medellín, imposible que no consiga trabajo. Yo por eso me metí a estudiar ingeniería industrial. ¿Sabe qué pasó con yo trabajé en Fabricato, trabajé 9 años en Fabricato, que es una textilera. Empecé a trabajar en 1974, cuando tenía 24 años. Yo soy modelo 50, yo nací en 1950. Cuando tenía 24 años empecé a trabajar en Fabricato y trabajé allá 9 años. Y en Fabricato teníamos 7.500 trabajadores y exportábamos tela. Yo salí de Fabricato manejando un salón de tejeduría y exportábamos tela a Norteamérica, a Estados Unidos y Canadá. Sí, y a Fabricato llegaban los trenes con pacas de algodón, trenes, miles de pacas de algodón, y los trenes entraban hasta la fábrica. Había carrileras del tren y los trenes entraban en 1974, 75, 76. Y existía otra fábrica que llamaba Coltejer, y Coltejer era el doble de Fabricato y tenía 16.000 trabajadores. Y existía otra firma que se llamaba Tejicondo, tenía 3.500 trabajadores. Y había otra que llamaba Indulana Everfit, que tenía 2.000 trabajadores. Y había otra que se llamaba Fatelares, y había otra que se llamaba Lindalana. Entonces el trabajo en Medellín era increíblemente grande. La metalmecánica, la siderúrgica, estaba Simesa, Apolo, es decir, la metalmecánica y máquinas, herramientas. Eso era el curubito, además de que en Bogotá, yo después estuve en Bogotá trabajando. Bogotá es mucho más grande que Medellín y es más importante en industria que Medellín. Sí, y todo eso se acabó desde los años 90 gracias al doctor Gaviria, que nos trajo los TLC y en este momento lo importamos todo. La apertura. Medellín, en Medellín, Coltejer se acabó. Fabricato no tiene 1.000 trabajadores. Tejicondo se acabó. Todo eso. ¿Sabe qué quedó en Medellín, don Carlos? Centros comerciales. En Medellín hay 25, 30 centros comerciales. Y esa es la fuente de empleo. ¿Cómo le parece? Y ganando el mínimo en esos centros comerciales. Por supuesto. Además que eso no es empleo, porque eso los contratan a término definido. Los contratan 2, 3 meses y esto está muy malo, adiós. Entonces eso no es trabajo. Yo digo que eso no es trabajo, eso no es empleo. Bueno, para usted aquí en esta parte hizo un análisis completo sobre la situación del empleo. Entonces y la industria. Petro la tiene muy clara y Petro sabe que tenemos que recomponer la capacidad de producción de la manufactura. Yo aprendí que Colombia tenía una producción de algodón importantísima y sembraban el algodón junto con el arroz. Y que Colombia tenía tres cosechas, la de la costa atlántica, la de los llanos orientales y las orillas del Magdalena. ¿Sabe qué pasó con eso, don Carlos? Eso se acabó y en este momento estamos importando algodón. Además que importamos todas las telas. Sí, porque yo recuerdo por allá en los años 70 que todo lo que era el Cesar, Magdalena, Bolívar, el sur, era sembrado de algodón. Y lo más rico y que se exportaba también. Algodón de muy buena calidad. Sí, yo escuchaba más esa parte de los llanos hasta ahora, pero bueno, de todas maneras había cosecha de algodón y con el transcurrir de los años se fue acabando esta industria, industria agrícola, entre otras. Sí, porque el algodón es una parte de la agricultura y donde puede todo el día el campesino tener ingresos. Soya. En este momento estamos importando todo. No, eso hay que reevaluarlo. Y Petro lo tiene muy claro. Por eso sale Petro con el aguacate, don Carlos. Sí. Ese es el ejemplo. El aguacate no es el aguacate, sino que el ejemplo es
el aguacate sirve como ejemplo para recomponer toda la producción agrícola de este país. Frijol, maíz, arroz, algodón, soya, yuca, plátano, todo eso hay que recomponer. O sea que estamos realmente cortos, dicho graves, más bien atrasados. O sea que nos atrasamos frente a muchos países, como por ejemplo la China, Pakistán, la India, que eran hace 50 años atrasados. Ahora nosotros somos más atrasados que ellos, otros tantos. No, es que modernizamos nuestra economía y entonces ya destruimos toda la capacidad productiva agrícola, pecuaria y de manufactura, y todo lo estamos importando. Y en educación, ¿cómo ve usted las propuestas de Petro? La propuesta fundamental de Petro es toda la educación es estatal y es gratuita. Sí, desde los niños, la primaria, la secundaria y universidad. Todo es gratuito, estatal. ¿Sí? Sí. Eso es claro. Petro lo tiene claro y ya sabe dónde va a sacar la plata. Y de ahí van a nacer lo que en Bogotá se implantó en el gobierno de él, las 40 por 40, y activar la educación física. ¿Qué es eso de 40 por 40? Todo lo que es de educación física y el deporte. Vaya. Sí, o sea que Petro tiene unas propuestas bien definidas y un rumbo bien definido. ¿Hacia dónde es que queremos ir? Don Carlos, Petro es un hombre muy inteligente y muy estudioso. Y Petro tiene a Colombia en la cabeza. Sí, señor. Ese hombre, la capacidad de análisis y de estudio que tiene es muy grande. En lo ambiental, por ejemplo, ese hombre comprende, porque esa es otra propuesta muy interesante, en lo ambiental, porque estos gobiernos acabaron con la Amazonía, y la Amazonía la tenemos que reconstruir. Sí. Bueno, me gustó este análisis, don Gonzalo, una horita bien dedicada, ¿no? Bien interesante. Bien interesante, voy a subirla a YouTube y pues para que usted también allá la divulgue, por favor. Me dice dónde está para yo verla. Sí, señor, allá le envió el link a su WhatsApp. Bueno, señor, yo le agradezco mucho. No, señor, a usted muchas gracias por haber aceptado la invitación, ¿no? Y nos seguimos hablando. Muchas gracias por esta entrevista, este análisis y más que todo la parte pensional que nos interesa a todos. Y usted tocó un tema muy importante que es, mejor dicho, la industria que era tan rica y próspera de Colombia hace 40 años, hoy en día vernos en la pobreza. Sí, señor. Atrasados. Y dependiendo de otros países, importándolo todo y acabando con la fuente de trabajo en nuestro medio. Sí, señor. Eso es cierto. De todas maneras, muchas gracias. Carlos, ha sido un gustazo. Igualmente para mí, lo mismo. Entonces, feliz noche. Está bien. Gracias.